Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario del Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Arturo García Saldaña, quien nos presentará el tema de distribución de fertirrigación por multicompuertas en un agroecosistema con caña de azúcar. El doctor Arturo es profesor investigador de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, Campus Boca del Río, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel de candidato, miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores, tiene como formación disciplinar en el área de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Instrumentación y Control, y de Sistemas de Cómputo. Tiene sus posgrados de maestría y doctorado en agroecosistemas tropicales, realizó una estancia en la Universidad Estatal de Nuevo México y es miembro del Colegio de Ingenieros Ambientales. Actualmente trabaja en los posgrados de PNPC de Ciencias Ambientales del Tecnológico de Boca del Río, en maestría y doctorado, formando y dirigiendo tesistas, haciendo investigación y participando en proyectos con grupos colegiados y aportando al trabajo multidisciplinario del Tecnológico Nacional de México, Instituto de Boca del Río. Ha participado en nivel de licenciatura en la carrera de Ingeniería Mecánica como director de tesis y asesor en proyectos de innovación tecnológica. De igual manera, en los programas de posgrado en los núcleos base de la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental y en el doctorado en Ciencias Ambientales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Boca del Río. En cuanto a direcciones de tesis y proyectos de investigación, impartición de cursos y materias de posgrado y participación de convenios de vinculación del gobierno también ha realizado. Así como participación en eventos científicos, publicaciones y formación de recursos humanos. Es miembro de la línea de generación y aplicación de conocimientos que se llama Procesos y Tecnologías para Sistemas Ambientales en los Ecosistemas Costeros Marinos del Programa de Maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental. Ha publicado diversos artículos científicos, capítulos del libro y memorias de congreso. Bueno, eso sería. Alberto, no se oye tu micrófono. No, nada más recordarle a la audiencia que en el chat está el enlace para registrar su asistencia. Y pueden ahí escribir sus preguntas. Y ahí pueden escribir sus preguntas. Adelante, doctor Arturo, por favor, encienda su micro. Sí. Y le dejamos la cámara y los micrófonos. Buenas tardes, gracias, doctora, por la presentación. Pues ya la doctora lo mencionó, vamos a tratar de ser lo más breve posible. Esta presentación es producto de un trabajo de investigación que se realizó también en el Colpos, en mi doctorado hace ya 3 años y medio. Entonces, voy a apagar mi cámara y voy a iniciar la presentación a manera de hacer un poco más eficientes las redes, ¿no? A ver, déjenme. Voy a presentar. Ok. Vamos a iniciar la presentación. Voy a tratar, como les repetía, de ser muy breve. Sin embargo, es un trabajo muy extenso. Fueron casi 4 años y medio de investigación. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo. En este tema que se llama distribución de fertirrigación por multicompuertas en un agroecosistema con caña de azúcar. Y los temas que vamos a ver en esta presentación son los siguientes, a manera de resumen. Vamos a iniciar platicando un poco del agua. Hoy que está de boga en México, en la zona norte, la escasez, las sequías, el aprovechamiento eficiente del recurso. Y bueno, vamos a mencionar entonces
que, déjenme poner mi apuntador. Ok. Que a nivel global en el planeta, tres cuartas partes del planeta están formadas por agua. Y de esas tres cuartas partes del planeta, vamos a ver que en los mares y en los océanos vamos a encontrar la mayor parte del agua. Y otra parte va a estar distribuida en la atmósfera, glaciales, aguas subterráneas, biosfera y ríos. Es decir, tenemos muy poca agua dulce disponible y la mayor parte de ella está almacenada en los glaciales. Sin embargo, en las aguas subterráneas, en los ríos, la disponibilidad, que viene siendo un punto 65%, algo así, solamente una pequeña parte no está contaminada y una pequeña parte es la que tenemos disponible como recurso para consumo humano y para la parte de la agricultura. Y por otro lado, también tenemos que hacer mención del cambio climático, que el cambio climático, de acuerdo al panel intergubernamental del cambio climático, es esa variabilidad y cambios en la climatología por tiempos prolongados atribuidos a actividades antropogénicas, ¿no? Entonces les decía, de esa agua disponible, del agua dulce, un 70% del agua se utiliza para la parte agrícola. Y el cultivo de caña, que es el que vamos a trabajar en esta presentación, consume mucha agua. Tiene muchos requerimientos hídricos. Se emplean hasta 18,000 metros cúbicos por hectárea en cultivos anuales para producir la caña, ¿no? Por otro lado, los rendimientos en promedio de la caña a nivel nacional fluctúan entre un 60 y 70% de toneladas por año. Y Veracruz es uno de los principales productores. Esto es, para producir 1 kilogramo de caña refinada se requieren aproximadamente 1,800 litros de agua. Eso es demasiado requerimientos para este tipo de cultivos. Hay en la región unas prácticas de inundación, y en cuanto a la fertilización de esos cultivos, pues se desaprovecha porque haciendo un recorrido veíamos que la mayoría de la gente lo aplica al voleo. Distribuyen el fertilizante nitrogenado a través del cultivo en dosis excesivas, ¿no? Y la mayor parte de esa fertilizante queda en la superficie y se evapora. Y otra parte se lixivia hacia los mantos freáticos. Es decir, de toda esa fertilizante que se aplica a la caña de azúcar, solamente un 17-18% es el que aprovecha el cultivo. Lo demás se desaprovecha, ¿no? Entonces necesitamos mucha agua y necesitamos hacer eficiente la parte de la fertilización de esos tipos de cultivos. Entonces, ¿qué pasó? El grupo de trabajo, liderado por el doctor Landeros, que ya falleció, que en paz descanse, inició en esa parte del sitio de estudio sistemas de riego de baja presión por tuberías. Entonces hicieron proyectos productivos en los cuales se utilizaban por riego a través de gravedad, pero conducido a través de ese tipo de compuertas. Y tuvimos la necesidad entonces de diseñar un sistema en el cual se aprovechara el recurso hídrico, pero también de alguna forma se hiciera más eficiente la fertirrigación.
Y en este sentido, la fertirrigación, de acuerdo a esos autores, es la aplicación del fertilizante a través del agua de riego. Y, perdón, como se puede ver aquí en la fotografía, nosotros propusimos un sistema de fertirrigación que aprovechara, ¿verdad?, esos sistemas multicompuertas para poder aplicar el riego y el fertilizante dentro de ese sistema de riego en los cultivos de caña. Entonces, la intención aquí en ese trabajo era ver qué tan eficiente era el sistema de riego y ver si funcionaba para este tipo de cultivos. Más adelante ya vamos a ver las pruebas. Pero eso empieza desde la maestría. Desde la maestría se hizo un diseño basado en el modelo del tubo Venturi de un inyector de fertilizante tipo Venturi. Y tal vez nos podamos cuestionar, pero es que ya existen, ¿no? Sin embargo, estos diseños basados en la mecánica de fluidos se hicieron a medida con este sistema de multicompuertas. Y como resultado podemos ver el dispositivo, que es en la parte de la derecha, el dispositivo azul que está aquí, acoplado a través del sistema de multicompuertas, y a través de la tubería en el tanque que proyectamos aquí, tomaba la solución nutritiva para aplicar al cultivo de caña. Entonces, desde la maestría se hicieron prototipos, se hicieron 21 prototipos, de los cuales se eligió el que mejor eficiencia tuviese para este sistema en específico, ¿no? Entonces ya desde la maestría venimos trabajando en un dispositivo que mezclara el fertilizante con el agua de riego y pudiésemos nosotros hacer esa fertirrigación. Y nos dimos a la labor de trabajar en ese sistema de fertirrigación y nos dimos cuenta entonces que hay pocos trabajos que estudiaran la uniformidad y la estabilidad. La uniformidad consiste en que a través de cada orificio multicompuerta salga la misma cantidad de nutrientes. Y la estabilidad consiste en ver cómo a través del tiempo se comporta el sistema para saber si se mantiene esa uniformidad, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que mencionar que una de las problemáticas que tuvimos a bien afrontar era que la actividad económica es de gran impacto para esa zona. Sin embargo, las personas que se dedican al cultivo de caña no tenían mucho rendimiento, ¿no?, como ellos quisieran. Y algunos de ellos se mantenían, como decimos, casi por amor al arte, ¿no? Porque algunos tenían la seguridad de la parte del seguro social, que les brindan los ingenios, ¿no? Entonces, por eso se mantenían cultivando caña. Y bueno, en el trópico húmedo, que es la parte donde estudia este programa de posgrado, nos dábamos cuenta también que representaba una parte del capital económico al cual los productores tenían acceso. Entonces era de gran importancia y de gran relevancia poder hacer este trabajo, ¿no? También tenemos que mencionar el concepto de agroecosistema que Martínez Dávila en el 2018 mencionó, que es ese que tenemos aquí. Ese concepto que en grandes rasgos nos dice que es una representación de la realidad y que podemos utilizar como herramienta metodológica, pero que tiene que estudiarse con una totalidad organizada. Lo podemos
plasmar a través de este esquema que está a la derecha, en donde a través de un modelo fusionado vemos cómo desde los procesos ecológicos hasta la parte de la reproducción en la sociedad, pasan por todo un proceso en cual tenemos un controlador de ese agroecosistema y que vamos a tener ligados a cadenas productivas o a procesos de producción globales. Este esquema nos sirve para identificar cuáles serían las actividades que tendríamos nosotros en un agroecosistema con respecto a cualquier cultivo, ¿no?, que podamos nosotros emplear. Entonces se toma este modelo para poder entender precisamente esos actividades productivas y agroecológicas desde el punto de vista sistémico. Pero pues necesitamos en todo trabajo de investigación, como dice Rolando García, realmente estamos acostumbrados en Latinoamérica a hacer las cosas al revés. Entonces no definimos un marco epistémico, primero nos vamos por los materiales y métodos, luego analizamos la parte metodológica, y dice Rolando García, si acaso le damos una embarrada ahí de epistemología para que digan que hicimos algo de ello, cuando debe ser al revés, ¿no? Entonces, Padrón también menciona que solamente un 10% de los estudios de investigación de Latinoamérica incluyen un marco epistémico. Entonces, tuvimos que fijar una postura epistemológica basada en las corrientes racionalista y funcional estructuralista, y entonces apelamos a la teleología, que es la ciencia que estudia las causas finales, y se ha apoyado con el modelo de Martínez Dávila, modificamos un poco este esquema y obtuvimos que al final del día teníamos que tener un modelo en el cual tuvieran que ver la parte de las teorías, la parte de los conceptos, la metodología. Hicimos un análisis para identificar un problema, hubo una representación gráfica de ese recorte de realidad hasta llegar a un modelo de agroecosistemas cañeros, que fue lo que trabajamos. Propusimos esas soluciones, que son los sistemas de fertirrigación, para evaluar el proyecto y al final de cuentas retroalimentar ese conocimiento generado a las líneas de investigación de conocimiento. Entonces, como parte del paradigma de investigación, adoptamos esta epistemología que es la teleología. Ya con ello, entonces, creamos un modelo de conceptualización de la adquisición del conocimiento para poder nosotros explicar esos fenómenos a través de la ciencia y darlo a conocer posteriormente al medio científico, ¿no? Utilizando la definición de Martínez Dávila, propusimos entonces un esquema de la situación problemática en la cual nosotros planteamos desde el plano tecnológico un problema de investigación que está ligado con otros, ¿no? Como es la baja eficiencia en la aplicación de fertilizante. Y con ello, entonces, nosotros delimitamos el problema y empezamos a trabajar en la solución. Para esto, nos planteamos una pregunta de investigación. ¿Con qué uniformidad se emite el fertilizante nitrogenado a la salida de los orificios de las tuberías en un sistema de fertirrigación, ¿no? Y tenemos entonces, a través de una hipótesis, responder a esa pregunta de investigación y plantearnos un objetivo. Entonces nosotros dijimos que los orificios de la tubería de multicompuertas se
hacen de manera uniforme de acuerdo al tipo de inyector que se diseñó y a la regulación de los niveles de la válvula. Entonces, como objetivo fue valorar la uniformidad de esos orificios en ese sistema de fertirrigación. Y para ello lo planteamos desde dos aspectos, desde la parte de uniformidad y la parte de estabilidad del sistema. Entonces, en el objetivo particular 1 fue regular la apertura de las válvulas para un sistema de fertirrigación y el gasto de la salida en cada uno de los orificios para conseguir esa uniformidad. El objetivo particular 2 fue comparar la estabilidad del sistema durante un tiempo de operación de todo el trayecto de la tubería para diferentes aperturas de válvula. Cuando me refiero a las aperturas de válvula, me refiero a las posiciones que ocupa la válvula de regulación que alimenta el sistema de fertirrigación. Eso es, en el tanque ese que vimos, que va conectado al Venturi, teníamos una válvula para ir dosificando qué tanta cantidad de fertilizante o de solución nutrimentaria se aplicaba al sistema, ¿no? Para que se fuera mezclando y entonces poder garantizar la fertirrigación. El objetivo particular 3 fue registrar las concentraciones de nitrógeno total en cada orificio y ver cómo se comportaba el sistema entonces al variar el gasto en esa válvula de entrada que alimentaba al sistema del fertilizante, ¿no? Entonces, queríamos registrar qué pasaba cuando se diluía más o menos agua con el fertilizante a través del tiempo, si perdía esa estabilidad de homogeneidad o si se mantenía, ¿no? Ok. Entonces, ya que pasamos por la parte metodológica, nos fuimos a la fase del trabajo de investigación. Se dividió en 6 fases, como se muestran aquí en la pantalla, ¿no? El primero fue un recorrido de campo para platicar con los productores, platicar con la misma Conagua, que fue la que nos estuvo apoyando a través del distrito de riego, saber sus necesidades y hacer una propuesta de trabajo con base a un diagnóstico del agroecosistema. Posteriormente, en la fase 2, se hicieron pruebas de campo del sistema de fertirrigación de manera cualitativa. Esto es porque el experimento tuvo dos partes, ¿no? La parte cualitativa y la parte cuantitativa. En la parte cualitativa utilizamos un colorante rojo, ahorita lo vamos a ver, para hacer la simulación del fertilizante. Entonces, visualmente veíamos cómo la solución de colorante rojo se iba distribuyendo a través del sistema de fertirrigación y a la salida de cada multicompuerta visualmente comprobamos que fueran de lo mismo color, digamos, el teñido del agua en el sistema de fertirrigación. Y la otra parte fue la parte cuantitativa. Hicimos pruebas con ese mismo colorante para saber si de manera uniforme se estaba distribuyendo la fertirrigación. Y finalmente se sustituyó el colorante por una solución nutritiva compuesta de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Para saber si también se comportaba el sistema de igual manera que como se había visto de manera visual. Entonces, se hizo un diseño experimental, se obtuvieron curvas de calibración en laboratorio para poder hacer los análisis del colorante y también del agua con fertilizante. Y se puso a prueba
en la fase número 5 la operación del sistema. Finalmente, bueno, pues se hicieron algunos análisis estadísticos y algunos conclusiones, ¿no? Eso se llevó a cabo en una parcela de Arroyo de Piedra, en el municipio de Actopan, Veracruz, con una superficie de cultivo de aproximadamente 1.5 hectáreas, que es la que está del camino a la izquierda, en esta parte de acá. Pero déjenme ver si saco el láser. Ok, perdón. En esta parte de acá estaba la parcela. Aquí, como podemos ver, está el sistema multicompuertas que toma el agua de riego de un canal algunos metros arriba de riego de ese distrito y lo entuban. Entonces, en cada surco dirigen a través de las compuertas el agua para poder hacer el riego del cultivo. Entonces, ya aprovechamos que ya sabe el sistema para poder implementar la fertilización. Entonces, podemos ver aquí el funcionamiento del sistema en el cual visualmente podíamos corroborar que el agua que entraba teñida de color rojo con un colorante que se utiliza regularmente para hacer pasteles. Ahorita voy a dar las características. Se distribuía de manera homogénea. Aquí podemos ver en las salidas de las compuertas, este es un acercamiento, cómo en cada parte del sistema de fertirrigación se comportaba de manera similar a la vista, ¿no? Entonces, eso nos daba una primera aproximación de manera cualitativa de que el sistema estaba funcionando, ¿no? Eso hizo con una demostración con productores. En la fase del diseño experimental se tomó como unidad de muestreo el agroecosistema con caña de azúcar. Como parámetro se utilizó la media poblacional y como estimador la media de la muestra, ¿no? En un método de estimación puntual, en el cual teníamos el hidrante donde salía la tubería multicompuertas y teníamos las unidades de muestreo que era cada una de las compuertas a lo largo de toda la trayectoria del sistema. Esto es 102 metros lineales de tubería y teníamos nosotros entonces de manera sistematizada que calcular el tamaño mínimo de la muestra que teníamos que tomar para cada una de las compuertas, ¿no? Para cada uno de los trayectos. Entonces, a través de esta fórmula decidimos que tenían que ser por lo menos como mínimo 52 muestras. Utilizando la técnica de muestreo sistematizado, pudimos obtener que cada 2 compuertas, no podíamos hacerlo cada 1.6, cada 2 compuertas teníamos que muestrear. Entonces, de esa trayectoria de 102 metros de largo de la tubería, se numeraron 83 compuertas que corresponden a esos 102 metros de tubería. Y se muestraron cada 2 compuertas con un total de 83 puntos de muestreo. Continuando con el diseño experimental, evaluamos también las aperturas de la válvula en 3 niveles a un cuarto, en 4 niveles, a un cuarto de apertura, a 2 cuartos de apertura, o sea, medio, 3 cuartos y apertura total. Eso era lo que evaluamos tanto para homogeneidad como para estabilidad del sistema. Y teníamos otras variables que era el tiempo que pasaba
en trabajar el sistema y la presión tanto en el tanque de la solución como en todo el sistema de fertirrigación. Entonces, ¿qué evaluábamos? Pues la uniformidad y la estabilidad, ¿no? Esa es la ecuación del modelo en la cual teníamos una hipótesis estadística de que en todas las compuertas íbamos a tener lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ocupamos 3 niveles de apertura de válvula y 52 unidades experimentales, que fueron las compuertas seleccionadas a lo largo de los 102 metros. Tenemos 156 tratamientos. Se hicieron 3 réplicas para poder hacer las comparaciones. Ok. Entonces, decíamos que de manera visual trabajamos con un colorante artificial, pero el detalle del colorante artificial era que no sabíamos cómo leerlo en laboratorio, ¿no? Entonces, para poder hacer las pruebas de calibración, tuvimos que, a través de un espectrofotómetro, escanear esa solución con el colorante y determinamos que el pico de medición en el espectro era de 510 nanómetros. Entonces, ya con ello, pudimos hacer algunas pruebas de calibración comparando la absorbancia contra el colorante, y posteriormente hicimos lo mismo con urea contra la absorbancia, y la absorbancia ya con la solución de fertilizante NPK. Hay un error aquí, es NPK. Para la fase 4 de la prueba de laboratorio utilizamos el método de determinación de nitrógeno por el Kendall, con esta norma oficial mexicana. Entonces, el colorante que utilizamos fue de la marca Deiman, color grosella. Utilizamos medio kilogramo por cada 500 litros de agua, ¿no? Es decir, la mitad del tanque le poníamos medio kilogramo de colorante, lo mezclamos y con ello podríamos hacer las pruebas visuales en primera instancia, y después las pruebas de laboratorio, ¿no? Para identificar también que lo que veíamos en campo fuera corroborado por laboratorio. Es decir, ya con las curvas de calibración tomamos las muestras a la salida de cada orificio determinado por el método de muestreo, y las comparamos para ver si habían diferencias significativas entre la cantidad de colorante que salía a la multicompuerta. Entonces, tuvimos que medir también la parte de la estabilidad del sistema. Con eso tuvimos que muestrear cuando el tanque se iba vaciando para saber si se mantenía el sistema, y lo hicimos ya con el tanque lleno a 1000 litros de agua, poniéndole 1 kilogramo de colorante. Hicimos la muestra, y entonces cuando bajaba a los 900 litros, hacíamos un muestreo de las 52 compuertas. Cuando bajó a 700, hicimos otro muestreo, a 500, a 300 y hasta 100, para saber si efectivamente la presión en el tanque por la columna de agua que tenía podía afectar tanto la homogeneidad como la estabilidad del sistema. Lo mismo se hizo con la parte de urea.
Utilizamos para cada 1000 litros de agua, o sea, para cada tanque, 60 kilogramos de urea granulada disuelta para hacer las pruebas de uniformidad. Estas pruebas de uniformidad también se corroboraron en laboratorio. Como mencioné anteriormente, se hicieron las pruebas de calibración, las curvas de calibración para determinar a través de la espectrofotometría de rayos ultravioleta si las cantidades contenidas de urea en cada multicompuerta eran homogéneas a través de toda la trayectoria del sistema. Y finalmente, en la parte del análisis estadístico, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para identificar la homogeneidad del colorante y un ANOVA para la parte de la estabilidad del sistema. De entrada, vimos que había muy poca variabilidad en los datos en cada réplica por cada apertura de válvula, tanto del colorante como de la urea. Entonces, ahí ya había un primer indicio de que el sistema operaba correctamente tanto en la parte de la estabilidad como en la parte de la homogeneidad. Posteriormente se hizo una prueba de normalidad para saber si se podía utilizar ANOVA o no. Entonces, después de la prueba de normalidad, que fue Kolmogorov-Smirnov, por la cantidad de las muestras que teníamos, determinamos que había normalidad en los datos, entonces procedimos a hacer las pruebas paramétricas. Uniformidad con el colorante rojo. Para el colorante rojo, la distribución del colorante, hubo diferencias significativas entre las aperturas de las válvulas. Y esto se debió a la operación principalmente de los productores, ¿no? Más adelante vamos a comentarlo en los resultados. Sin embargo, la homogeneidad, si se mantenía, la homogeneidad y la estabilidad, si se mantenía en una sola apertura, los resultados decían que sí existía una uniformidad y estabilidad. Y obviamente aquí va a haber diferencias también, porque si se abre más en el caso de apertura total, se va a mezclar más fertilizante con la misma cantidad de agua. Por lo tanto, la media del colorante o la media de urea va a incrementarse. Por eso también hay esa diferencia significativa entre aplicar más fertilizante en cada una de las aperturas. Entonces, quería decir también, como conclusión, que el sistema de fertirrigación trabajaba de manera lineal. Esto es, entre más fertilizante se le aplique a la entrada, más fertilizante sale en las salidas, ¿no? Y eso, bueno, pues simplemente por lógica ya lo habíamos previsto. Lo mismo pasó con el fertilizante nitrogenado. Se aplicó una prueba de uniformidad. Para la prueba de uniformidad se hizo una prueba de normalidad de los datos, y aquí no hubo diferencias significativas. Por lo tanto, ya no se utilizaron las pruebas paramétricas. En cuanto a la uniformidad del fertilizante nitrogenado para las aperturas de las válvulas, no se encontraron diferencias significativas entre las aperturas. Esto es, la distribución de concentraciones de urea son las mismas en todas las multicompuertas. En la parte de uniformidad del fertilizante nitrogenado, también se rechazó la hipótesis nula que decía que la distribución de concentraciones es la misma, y eso ya lo platicamos. Entre más
fertilizante se le aplica al sistema en la entrada, mayor va a ser a la salida también, entonces se comportó de manera lineal. Eso no quiere decir que es un mal resultado, sin embargo, lo que está explicando aquí es el comportamiento del sistema. De las aperturas de válvula para fertilizante nitrogenado, también se rechaza la hipótesis nula porque la distribución de la concentración no es la misma, eso ya lo explicábamos, ¿no? Estos resultados también tienen que ver, les decía yo, con la operación del sistema. Si no se realizan el proceso de fertirrigación adecuadamente, puede haber algunos errores de manipulación del sistema que va a afectar en la distribución. Por ejemplo, algo que nos pasó es que una vez que se llena la solución, se tiene que agitar completamente en el tanque. Y uno de los productores olvidó hacer la agitación y también se presentaron esos detalles. Otro problema que también nos dimos cuenta era de que a la hora de abrir las válvulas, si no se tenían la correcta posición determinada previamente con marcas del sistema, bueno, pues también había un error inducido. Para que trabaje la mezcla de fertilizante dentro del inyector, de alguna manera se tiene que dar una cavitación, es decir, una presión negativa para la succión del fertilizante a través de la compuerta de succión, y se garantiza una mezcla homogénea del fertilizante dentro del inyector. Entonces, si de alguna manera el tanque, que era el reservorio del fertilizante o de la solución nitrogenada, la solución nutritiva, no se posicionaba correctamente o no se le quitaba la tapa, por ejemplo, se chupaba, como decimos, el tanque, entonces eso afectaba también en la presión del sistema y también pudimos inducir algunas fallas. En cuanto a la prueba de estabilidad, ahora para fertilizante nitrogenado, la estabilidad a través de una prueba de análisis de varianzas demostró que el sistema se mantiene estable en todo el sistema, en cualquiera de las concentraciones de nitrógeno y en cualquiera de las aperturas de las válvulas. Esto es, este diseño del sistema es muy confiable, puesto que en cualquier parte del tiempo de fertirrigación se comporta de manera similar. Y con ello, a través de una prueba de Toki, pudimos verificar que todos los tiempos, acuérdense que eran 900, 700, 500, 300 y 100, todos los tiempos con la apertura de 2 tercios eran de manera similar. Entonces, con esta prueba pudimos también nosotros identificar cuál era la apertura óptima para el sistema para que pudiera mantenerse a través del tiempo la homogeneidad en la aplicación del fertilizante. En la parte de la discusión, Rosano Méndez y colaboradores en el 99 utilizaron ese sistema que vemos en pantalla, en el cual era muy parecido a lo que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, la diferencia principal es que ellos aplicaban la solución del fertilizante directamente al sistema de fertirrigación, sin ningún dispositivo que lo mezclara. Los resultados que ellos obtuvieron en cuanto a la homogeneidad del fertilizante fue de que no hubo homogeneidad en las salidas de las multicompuertas.
A diferencia de ellos, nosotros utilizamos un tubo Venturi, bueno, un inyector del tipo Venturi, diseñado a medida para el sistema, en el cual se realizó la mezcla del agua con fertilizante, y eso fue la diferencia que garantizó la estabilidad del sistema y la homogeneidad del sistema en el caso del trabajo propuesto. Entonces, como parte de la discusión, esta metodología que se propone a una longitud de onda de 510 nanómetros utilizando este colorante para pasteles, resulta una prueba rápida que se puede utilizar para poder visualizar de manera cualitativa, pero también de manera cuantitativa, los sistemas de fertirrigación. Esto es, pues no se había hecho, es una innovación que nosotros propusimos y la cual se demostró que funciona. Perdón. En cuanto a la uniformidad de la aplicación del fertilizante, se utilizó esta fórmula para poder medir precisamente esa uniformidad, que está en función de los dispositivos conectados al sistema, que tiene mucho que ver el inyector tipo Venturi, tiene que ver con la estabilidad del sistema, que en este caso fue medida, y la estrategia de fertirrigación, que tiene que ver con la manipulación de los productores del sistema. Hicimos también, de alguna forma, un balance económico en ese tiempo para la cantidad de fertilizante aplicado, y el cual tenía un costo aproximado de 5,700. Esto representa, comparado con lo que se hizo o con utilizar un sistema de fertilización, hasta un 50% de ahorro en el consumo de fertilizantes, y además tiene otra característica del sistema de fertirrigación, que se puede ir dosificando en diferentes etapas del cultivo la aplicación del fertilizante, ¿no? Les decíamos al principio, nosotros notamos que se aplican grandes cantidades y excesivas de fertilizante al voleo, y eso es porque ya después que crece el cultivo, todos sabemos que este tipo de zacate, digamos, de pasto, tiende a ser como una navajita, ¿no? Que corta, que produce algunas lesiones físicas. Entonces ya no se quiere meter la gente porque ya hay fauna nociva, o simplemente porque les cuesta mucho dinero invertir en la parte de la fertilización del cultivo, y lo aplican todo desde un principio. Entonces, si aparte del 50% del ahorro de fertilizante vamos a tener un mejor aprovechamiento, podemos nosotros optar por ese sistema de fertirrigación para poder hacer más eficiente el consumo de fertilizantes, además de que estaríamos apoyando la causa en contra de la contaminación del agua, del aire, por la volatilización del fertilizante, o por o por lo que se va a los mantos freáticos, ¿no? Y de acuerdo con este autor, algunos factores técnicos influyen en la estrategia de fertilización. En este caso, la tasa de flujo de entrada del sistema, nosotros pudimos localizar que a 2/3 es la más efectiva para este sistema, para poder utilizar ese sistema de fertilización, y que se asegure la homogeneidad de aplicación del fertilizante y la estabilidad del sistema.
Ya como conclusiones, no se rechaza la hipótesis propuesta. Con esas aperturas de válvula estudiadas se obtiene una mezcla uniforme. Como segunda conclusión, tampoco se rechaza la hipótesis particular 1 en cuanto a la regulación de la cantidad de fertilizante. En las pruebas que se hicieron de diferentes aperturas, fue posible localizar cuál era la mejor regulación para mantener estable el sistema. En cuanto a la hipótesis particular 2 también, no se rechaza, no, perdón, se rechaza puesto que no todas las aperturas de válvula fueron iguales. Las que se acercan a 2/3 son las que garantizan la apertura, la estabilidad del sistema. Como conclusión número 4, no se rechazó la hipótesis particular número 3, ya que existen diferencias en las cantidades totales de nitrógeno emitidas por los orificios. El sistema respondió de manera lineal con respecto a al fertilizante aplicado por la regulación de las válvulas. Ese sistema de fertilización propuesto generó succión, se comportó como se había diseñado, se demostró que tuvo estabilidad en la aplicación del fertilizante por aproximadamente 40 minutos que demora el fertirriego, y también demostró uniformidad a la salida de cada multicompuerta. Falta o hace falta, sí, contemplar la capacitación del uso de este sistema a los productores como ese modelo de proceso de transferencia de tecnología. Perdón. La fertirrigación debe utilizarse para controlar la cantidad de nitrógeno aplicado, evitar la contaminación y además fomenta el uso eficiente del agua, como veníamos al principio, y contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático. El manejo de sistemas de fertirrigación tiene que ver también con la forma en cómo los usuarios finales operan, y eso de alguna forma puede disminuir la uniformidad y la estabilidad de este sistema de fertirrigación. También se pudo concluir que las bases epistémicas facilitan la comprensión de fenómenos a estudiar, y en el caso del concepto de agroecosistema es de ayuda para entender las interrelaciones que existen en todos los fenómenos alrededor de la agricultura. Existen también poca información en las técnicas de fertirrigación donde se hayan hecho estudios como este de homogeneidad y de estabilidad del sistema. Entonces es un área de oportunidad para seguir colaborando en estudios posteriores. Bueno, pues por mi parte es todo. Les dejo algunos datos del contacto. Muchísimas gracias, Arturo, por tu ponencia, por tu trabajo. Como bien lo presentas, es un trabajo de muchos años, y creo que de ahí derivan muchas lecciones que vamos a poder seguramente seguir capitalizando y puliéndolas, ¿no? En caña y en otros cultivos. Tenemos ya muy poquito tiempo, nos quedan 7 minutos para terminar el espacio de seminario. Entonces te voy a leer rápidamente las preguntas que están en el chat para que trates de responderlas en el tiempo que nos queda. Preguntan, te las leo primero. ¿Cuántas compuertas se abrían al mismo tiempo? Es la primera pregunta de Amahac. También nos pregunta Fabiola Beltrán, ¿cómo abona tu investigación a la problemática de agua, la escasez de agua? Rapidito, doctor. Sí. Se abrían 83 compuertas a la vez.
de las cuales se muestreaban, bueno, el tramo tenía 83 compuertas, se abrían todas, de las cuales se muestreaban 52. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo abona tu investigación a la problemática actual de escasez de agua? Bueno, en cuanto al aprovechamiento del agua, se vuelve más eficiente un sistema de fertirrigación que hacer el riego por separado y luego la fertilización, y entonces solamente se ocupa el agua necesaria. Ok. Mónica, la doctora Mónica pregunta si hay fertilizantes más adecuados para fertigación que los que tú empleaste en tu estudio. Claro, hay fertilizantes especiales para hacer fertirrigación y regularmente esos fertilizantes tienen que ver con la parte orgánica, fertilizantes orgánicos. Y sí, Ok. Nos pregunta, te felicitan también, ¿no? Nos pregunta Catalino Jorge López Collado, ¿cómo saber que no hubo diferencias significativas en las salidas de fertilizante y que todo fue debido a una gran varianza en las salidas? Pero además, siempre va a haber varianza dentro de los surcos, ya que al frente de riego siempre es diferente entre el inicio y el final del surco. ¿Qué nos podrías sí, comentar? claro. Se hicieron muestras de cada salida y fueron 152 tratamientos y se compararon esos 152 tratamientos, entonces lo cual garantizaba que las tomas de las muestras tuvieran que ver con los resultados obtenidos. Y luego la otra es que efectivamente puede haber variación ya en los surcos. Por lo tanto, un estudiante Jaciel, creo que está todavía con ustedes, está estudiando cómo afecta a través del surco la homogeneidad, saber si realmente la cantidad de nutrientes que están al principio del surco son las mismas que se aportan al final del surco. Eso lo está haciendo Jaciel en un estudio posterior. Gracias, Arturo. Viridiana Navarrete te pregunta si consideras que tu diseño de riego puede ser aplicado a otros cultivos con gran demanda de agua, como el limón, por ejemplo. Claro, es fertirrigación. Al final del día lo que se probó fue el sistema, ¿no? Los mismos resultados que se obtuvieron en caña, pues se pueden aplicar para cualquier cultivo. Muy bien, Arturo. Son las preguntas que están en el chat. Ya estamos por terminar. Varias felicitaciones de la audiencia hacia tu trabajo. También me adhiero a ellas. Y bueno, te haremos llegar una constancia de agradecimiento. Esperamos seguir contando con tu colaboración, ahora como profesor del Instituto de Boca del Río, porque ya, tú sabes, ¿no?, que estos temas son de mucho interés para nosotros, de mucha aplicación. De hecho, lo hemos ya hecho contigo, ¿no?, en el sistema de riego con paneles fotovoltaicos, etcétera, ¿no?, que creo que es un filón que también tenemos que seguir trabajando a nivel del campus. A nombre de la doctora Mónica y mía como coordinadores de seminarios, te agradecemos muchísimo tu participación. Vamos a contar, creo que en breve, también con tu participación como un miembro en el campus, lo que nos va a dar muchísimo gusto, Arturo. Seguramente vamos a hacer cosas muy interesantes con tu participación.